Un martes más abrimos la consulta médica en Asunción Clínica. Hoy vamos a hablar del síndrome del túnel carpiano en la mano, con el doctor Javier Corredor, que es médico adscrito al Servicio de Traumatología de Asunción Clínica. Doctor Corredor, ¿qué tal? Buenos días. Sí, muy buen día. ¿Qué tal están? Supongo que será uno de los programas preferidos de aquellos oyentes que tengan esta patología y quieran saber absolutamente todo sobre ella. ¿Qué es el síndrome del túnel carpiano y cómo se trata, doctor? Sí, muy bien. Primeramente, para entender el síndrome del túnel carpiano, tenemos que ubicarnos anatómicamente en donde se encuentra ubicado, y es un canal osteofibroso que se encuentra en la muñeca, Ajá. por donde transcurren 10 estructuras anatómicas, que son 9 tendones flexores y el nervio mediano, que es el protagonista de esta patología. Ajá. Nueve tendones tenemos en la mano. A nivel, sí, a través del túnel carpiano transcurren 9 Solo tendones tenemos 5 flexores. dedos. Qué curioso, ¿no? Sí, correcto. Era como te decía, que a través del túnel carpiano sí transcurren estas 10 estructuras, y básicamente la etiología del síndrome del túnel carpiano responde a que hay un aumento del volumen del contenido del túnel, que son algunas de estas 10 estructuras que les he mencionado, o bien porque hay una disminución del volumen del túnel, o también porque puede existir el aumento del grosor del ligamento transverso del carpo, que es un ligamento que está recubriendo al túnel carpiano, Ajá. o bien porque existen algunas estructuras anómalas, o bien sea el pasaje de algunos músculos o arterias o estructuras, o bien sea algunas alteraciones neoplásicas a nivel del túnel. ¿Y cómo se produce el síndrome del túnel carpiano? Sí, en relación a la patogénesis del síndrome del túnel carpiano, es más que todo un fenómeno isquémico. Disminuye el flujo sanguíneo al nervio mediano, existiendo así luego una estasis vascular con edema intraneural, y esto provoca una disminución o una alteración de la conducción nerviosa del nervio como tal. Ya en última instancia, cuando está muy avanzada la patología, bueno, puede ocurrir hasta incluso fibrosis intraneural con atrofia de los fascículos del nervio, que ya ahí los cambios serían irreversibles. Ujú. Bueno, esta inflamación podría producirse también por un traumatismo. Sí, eso en relación a la epidemiología, usualmente se presenta en mujeres de 50 y 60 años de edad, y el carácter es bilateral, afectan a ambas muñecas, y puede estar asociado a una serie de enfermedades como enfermedad reumatoide, o bien sea hipotiroidismo, amiloidosis, gota. Durante el embarazo es muy común también el síndrome del túnel carpiano, y secuelar también, como tú lo has mencionado, a fracturas bien sea del radio distal o del carpo. Ujú. Bueno, los síntomas son fácilmente reconocibles, doctor. Sí, clínicamente las manifestaciones en el túnel carpiano o en la compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano, hay alteraciones de la sensibilidad. No siempre debutan con dolor, pueden existir en algunas oportunidades parestesia, que es esa sensación de adormecimiento, hormigueo a nivel de las manos. Pueden existir disestesias, que son sensaciones táctiles incómodas, cuando no dolorosas, o puede existir anestesia, que es la disminución de la sensibilidad e incluso falta de sensibilidad. Es común esa pesadez en la mano, sensación del calor que presentan los pacientes, y en algunas oportunidades puede existir un dolor a nivel del antebrazo o del brazo incluso, que ya ocurre por una neuritis ascendente. Ujú. Algunos pacientes aseguran que el dolor se les extiende hasta el hombro. Sí, es por lo que te he comentado, ya Ujú. eso es un tema de neuritis ascendente, correcto. Ya. Bueno, esto evidentemente puede provocar debilidad y torpeza en la mano, ¿no? Hay disminución de la fuerza muscular, y también con una sensación de pesadez. Ujú. Incluso pesadez que puede disminuir la sintomatología cuando los pacientes refieren que agitando las manos con energía, con fuerza, les calma la sintomatología, y es precisamente que con estos movimientos bruscos de la muñeca, de alguna u otra forma le llega un poco más de flujo sanguíneo al nervio, y por eso tal vez atenúa un poco la sintomatología. Ujú. ¿Es una patología genética, es una enfermedad que se hereda o el túnel carpiano, el síndrome del túnel carpiano se va desarrollando con la edad? Se va desarrollando con la edad, sí, no hay ningún aspecto genético relacionado, ninguna transferencia genética codificada como tal para este tipo de patología. Ujú. También algunos pacientes dicen que sufren mayor dolor por la noche. ¿Esto por qué ocurre, doctor Corredor?
Sí, es por lo que te he dicho, durante todo el día estamos en constante uso de la mano, bien sea movimientos de aprehensión, movimientos de la muñeca, y esto de alguna u otra forma resguarda un flujo sanguíneo a nivel del nervio como tal. Ya en las noches, cuando ya estamos con las manos y las muñecas más tranquilas, sin ejercer tantos movimientos, allí ocurre un fenómeno isquémico, disminución del flujo sanguíneo, y por lo tanto ya comienza el dolor nocturno. Por lo tanto, puede haber determinados trabajos o actividades que aumenten la posibilidad de sufrir esta enfermedad. Sí, correcto, es así. En trabajos repetitivos manuales. Vayamos con los tratamientos, doctor Corredor. ¿Cómo se trata el síndrome del túnel carpiano? Sí, el tratamiento responde a una serie de factores pronósticos, entre los que se puede citar la edad, la duración que tiene con la sintomatología del paciente y la severidad de los síntomas que presenta, o bien si tiene alguna patología asociada de las que les he mencionado. Inicialmente, bueno, si la sintomatología es leve y no hay gran atrapamiento que se puede verificar a través de estudios electromiográficos del nervio, se puede tratar de una forma ortopédica conservadora en primera instancia, con neuromoduladores, que son medicaciones que contribuyen a mejorar el metabolismo neuronal cuando está comprimido el nervio, también con el uso de ortesios o férulas nocturnas para evitar la posición forzada de flexión de la muñeca, que eso también genera estrés a nivel del nervio. En el caso de que el tratamiento sintomático o médico de la patología no responda al tratamiento, ya sí está la vertiente del tratamiento quirúrgico, que son cirugías ambulatorias con anestesia local, en donde básicamente consiste en la descompresión quirúrgica del nervio en todo el trayecto que se encuentra comprimido. ¿Es una operación complicada, doctor? Hay que tener, como todo tipo de cirugía, todos los cuidados para evitar lesionar todas las estructuras y las variantes anatómicas que presenta el nervio mediano específicamente en este tipo de cirugía. ¿Hay una edad recomendable para la operación quirúrgica o a cualquier edad se puede realizar? No, se puede realizar a cualquier edad y lógicamente que esto responde al grado de severidad que presente el paciente, la severidad de la compresión del nervio a nivel del túnel carpiano. Y en cuanto al posoperatorio, ¿qué duración tiene? Sí, el cuidado posquirúrgico es muy importante y es una pregunta muy frecuente. Luego de una cirugía de descompresión del nervio mediano, eventualmente ya el paciente, por decirlo de alguna manera, se reintegra a su actividad cotidiana en el transcurso de 6 a 8 semanas. Si es cierto que para ya realizar movimientos que ameriten fuerza posquirúrgica, ya sí debe transcurrir un periodo de 3 meses. Todo esto para evitar lo que sería la hipersensibilidad de la cicatriz. Y antes de que se produzca este desenlace de la cirugía, de la operación, antes de llegar a ese extremo, cuando uno siente los primeros síntomas del síndrome del túnel carpiano, ¿puede de alguna manera frenar la evolución de la enfermedad con algunas actividades o de alguna manera? Sí, siempre es bueno cuando comienza la sintomatología inicial, que es la que hemos mencionado, esa alteración de la sensibilidad o disminución de la fuerza muscular, pesadez en las manos. Mi recomendación es siempre acudir a un especialista o un médico que tenga conocimientos en este tema, con el objetivo de así estratificar el grado de severidad que presenta o el nivel de compresión que presenta el paciente, o mejor dicho, el nervio que se encuentra comprimido. Y una vez analizado y visto ese diagnóstico, pues actuar en consecuencia, supongo, ¿no? Ese es el modo o la modalidad de la terapéutica de este tipo de patología. Pero cuanto antes acudir al médico, esa es la recomendación sí, general. Es la recomendación general. En términos generales, sí. Doctor Javier Corredor, especialista en cirugía de la mano, adscrito al Servicio de Traumatología de Asunción Clínica. Gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Un feliz día, que estén bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo.